Ok, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema de Medical Experience eh, de la clase de infectología o microbiología, como la quieran llamar, conocer. Y en este caso, pues vamos a hablar de los hongos. Pues para empezar, tenemos que saber qué son los hongos. Y pues los hongos son células eucariotas pertenecientes al reino fungi y que pues vamos a clasificarlos en un grupo, bueno, de 4 formas. Sin embargo, para esto debemos de saber que pues los hongos son microscópicos, van a tener una apariencia filamentosa, se van a reproducir por medio de esporas, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de la reproducción. Hay alrededor de 250,000 especies hasta el momento conocidas y pues tenemos aportes que van a ayudar al bienestar del ser humano. En este caso podemos mencionar, por ejemplo, las levaduras con las que se elabora el pan, porque es un proceso de fermentación, la fermentación de los vinos, de los quesos, cómo olvidar la producción de penicilina, que sabemos que fue a partir de un hongo, y pues la de los hongos comestibles. Sin embargo, la que nos interesa en términos médicos, pues son los hongos causantes de patologías o de enfermedades. Ahora, ya que generalizamos eso, les decía que vamos a poder dividirlos o ver 4 tipos de hongos. Pueden ser unicelulares, como el caso de las levaduras, pluricelulares, pueden ser hongos dimórficos, pueden ser hongos de tipos zospóricos. Estos tienen la característica peculiar de que se pueden adaptar a nadar en agua o en películas de agua. Y pues estas células o estos hongos van a presentar un núcleo diferenciado con una membrana bien organizada. Ahora, como cualquier otro tipo de célula, nuestros hongos van a tener mitocondrias, retículo endoplásmico liso, rugoso, ribosomas, citoplasma, aparato de Golgi, todo eso. Sin embargo, de la estructura del hongo, lo que nos cabe resaltar es que van a tener a los dictiosomas. ¿Qué son los dictiosomas? Pues estos, algunos autores o en algunas bibliografías refieren que los dictiosomas va a ser lo mismo o va a ser como la sustitución del aparato de Golgi. Pero otros pues dicen que son estructuras diferentes. Entonces, ahí está el dato. Lo que nos importa de estos dictiosomas es que pues se van a encargar de formar vesículas y estas vesículas van a tener a la quitina sintetasa. ¿Y esta enzima de qué nos sirve? Pues esta enzima se va a encargar de sintetizar, como su nombre lo dice, quitina sintetasa, de sintetizar a la quitina. La quitina forma parte importante de la membrana celular de nuestro hongo porque le va a dar esa rigidez, esa dureza. Y hay otra cosa importante de nuestra membrana celular que cabe destacar. En este caso es el ergosterol. El ergosterol también es importante o es algo que cabe resaltar de nuestra membrana celular del hongo porque, relacionándolo un poquito ya con la clínica, algunos antimicóticos, su mecanismo de acción va a estar dirigido hacia esta capa de ergosterol, alterándola de alguna forma. Entonces, pues, eso nos va a servir cuando tengamos algún paciente al cual le tengamos que dar un antimicótico, sabemos que va a actuar a ese nivel y qué es lo que va a hacer, va a destruir a esa capa de ergosterol para, pues, de esa forma destruir al hongo, ¿no? Esas son las como características más importantes que cabe resaltar de la estructura. Y aquí hay otras que son los poros, pero pues eso ahorita lo vamos a ver más adelante igual. Ahora, los hongos van a tener estructuras somáticas, que en este caso se le van a denominar hifas. Y a un conjunto de hifas se le va a llamar micelio o tálamo. Ahora, estos los podemos ir clasificando. A las hifas las podemos clasificar según su origen en hifas verdaderas o en pseudo-hifas. Y al micelio o al talo lo podemos clasificar igualmente en dos, en un micelio que es vegetativo y uno que es propiamente reproductivo. Entonces, al micelio también lo podemos clasificar de otras formas. Lo podemos clasificar según su diámetro y los vamos a llamar hongos macrosifonados cuando el diámetro de su micelio es mayor a 1 micra, o bien microsifonados cuando es menor a 1 micra.
También lo podemos clasificar dependiendo si tiene o no una presencia de pigmentos. Cuando no tienen pigmentos se le va a llamar micelio hialino, y cuando sí tiene se le va a llamar pigmentado. La otra clasificación del micelio va a ser por sus divisiones o septos, que fue lo que les enseñé en la diapositiva pasada, que les dije que a ver qué vamos a ver, porque pues es esta parte. Igual forma, cuando no tiene septos o divisiones, pues va a ser un micelio cenocítico, y cuando sí tiene divisiones, va a ser un micelio septal. Ahora, debido a la formación de estos septos, pues van a crear divisiones celulares. Entonces, hagan de cuenta que vamos a tener varias células en un mismo micelio, y por ende, pues van a tener que estar como en constante intercambio de nutrientes, de diversas sustancias para su mantenimiento vital, y esto pues lo van a llevar a cabo por estas septos o divisiones, y para lo cual vamos a tener 4 tipos de poros o de septos. El primero de ellos es el poro simple. Este pues va a ser solamente un espacio o un orificio, el cual pues permite una alta permeabilidad. Luego vamos a tener microporos, en donde, como se ve en la imagen, pues hay varios hoyitos. Luego tenemos un doliporo, el cual es un poro formado por una estructura septal flexible. Tiene como estas prolongaciones de aquí que le dan una más estructura, que a diferencia que solo sea el poro. Y tenemos el poro rodante, que está formado por una estructura membranosa que permite el paso selectivo de algunas sustancias. Y la bibliografía refiere que se parece a una puerta giratoria. Va a estar, pues sí, en constante movimiento. Entonces, ese va a ser como su medio de intercambio de nutrientes cuando son micelios septados. Ahora, les dije que teníamos diferentes tipos de reproducción. En este caso tenemos dos. Una reproducción de tipo sexual, que también las bibliografías las refieren como teleomorfa, o una reproducción asexual como anamorfa. Hay algunos que pueden cumplir ambos tipos de reproducción y se les va a llamar holomorfos. La reproducción sexual en el caso de los hongos se va a caracterizar por la unión de ambos núcleos, de dos núcleos, mientras que la asexual se va a caracterizar con ayuda del micelio de tipo aéreo, del micelio reproductivo, sin la fusión de los núcleos, por medio de propágulos o de esporas que pues son liberadas y pues cumplen su proceso de germinación, pero pues no como tal de la fusión de los núcleos. Y pues en este esquema vamos a encontrar un poquito más desarrollado estos pasos para la reproducción. Primero, pues vamos a tener la producción o la formación de órganos sexuales o gametos, que en este caso está el ascogonium y el anteridium. El ascogonium son las células o los gametos femeninos, y el anteridium son las células masculinas. Y pues a las hifas, en este caso, a las bibliografías dicen que no se les diferencia por femenina o masculina, sino que se les da una carga positiva o negativa. Las cargas que son positivas pues van a ser los ascogonium, que serían las células femeninas, y las cargas negativas serían los anteridium, que serían los masculinos. Entonces, después de que tenemos esa formación de células sexuales o gametos, vamos a tener el siguiente paso, que es la plasmogamia, que es la fusión solamente del protoplasma, ojo, solamente del protoplasma. Y este paso, la plasmogamia, se puede dar por diferentes términos. Esto pues va a depender de si nuestros hongos si nuestras hifas son de hongos inferiores o superiores. En el caso de los hongos superiores, pues la fusión va a dar lugar a células dicariontes o binucleadas, y en el caso de los hongos en la parte inferior va a ser heterocariontes, es decir, núcleos distintos desde un punto de vista genético. Y ahora, la plasmogamia también se puede dar por 3 diferentes pasos o formas, que puede ser una copulación planogamética, es decir, que ocurre entre dos gametas desnudas, así lo refiere la bibliografía, en donde pueden ser morfológicamente iguales y del mismo tamaño, que se le denomina isogametas, o morfológicamente iguales pero de diferente tamaño, que serían las anisogametas.
Otra forma puede ser por contacto gametangial, en donde gametos de ambos sexos se ponen solamente en contacto, se disuelve la pared por acción enzimática y se forma un puente de comunicación entre ambas, para pues que los núcleos del anteridium vayan y fecunden al ascogonium, ¿no? Pero aquí esa es pues la característica, que solo es un puente de comunicación. Mientras que está la otra, que es la copulación gametangial, en donde se caracteriza principalmente porque ocurre una fusión de todo el contenido de ambos gametos. Entonces, esas serían como las formas en las que se puede dar la plasmogamia. Después de esto pasamos a la fusión nuclear de este lado, que ya se le denomina cariogamia, en donde ya pues como tal se fusionan ahora sí los núcleos, y después por medio de meiosis se van a formar hongos de haploides. De ahí tenemos una célula de 4 núcleos que por medio de mitosis nos va a generar alrededor de 8 ascosporas, y estas ascosporas van a pasar al proceso de germinación y formar nuevamente micelios, que recuerden, un micelio es un conjunto de hifas. Entonces pues volvemos al punto de inicio en donde otra vez las hifas se vuelven a juntar y volvemos a reproducir el ciclo. En el caso de la reproducción asexual, pues los micelios o las hifas nos van a liberar las esporas, que pues pasan a su método de germinación y nos forman conidios, que pues son otras estructuras reproductivas pues de manera sexual, y que van a ser generalmente producidas estos conidios por los tipos de levaduras. Entonces, ese sería como su mecanismo de reproducción de los hongos. Y en el resumen del tema les dejé además un glosario en donde vienen pues varias definiciones importantes que deben saber, como la de los conidios, como la de la gemación, que es este proceso de germinación o el modo de reproducción, los tipos de moho, las cebaduras, los lastoconidios y etcétera. Muchas, pues sí, un glosario de las definiciones importantes en esta parte de los hongos. Y con esta última parte de la reproducción de los hongos terminamos el tema. Espero les sirva, espero lo vean, espero lean el resumen y les vaya bien en el cuestionario. Recuerden que esos cuestionarios se dejan como retroalimentación, pero pues sí les serviría mucho que los intentaran realizar. Entonces, eso sería todo por la clase de hongos.